Buenos días, tengan todo hoy, día 19 del mes 8 de 2023. Vamos a tener también, como todo lo demás, Facebook, una pequeña charla, un poco de aquí y un poquito de allá, para dar el reglamento de fe que debemos tener en espíritu y en verdad, con verdadero concepto de la palabra santa. Vamos a darle lectura en San Juan, capítulo 3, del 1 al 21, que es lo que traigo en esta ocasión, en estas explicaciones que estoy dándole en la formación de la palabra de Dios, sábado tras sábado. Vamos a tener la lectura ahí del Señor. Muy bonita en la palabra de Dios, que es bonita, dicha en San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 21. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Mashiach, al Mesías de noche, y díjole, Rabí, es decir, maestro mío, quiere decir, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió a Mashiach, el Mesías, y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Mashiach, el Mesías, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o se es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Mashiach, el Mesías, y díjole, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Amén. Bonita lectura, pero es una lectura que está llena de simbolismo, simbologías, porque el Hijo de Dios que está en el cielo, sabemos que Él está en la tierra literalmente, pero que está su persona ya está de Dios, que es legítima, que Dios no, Él no muda la ley de Dios, Él no muda los conceptos que Dios ha establecido. Amén. Y que, ¿qué sucede con Nicodemo? Él está interesado, es un maestro, él es un sacerdote de Israel. Y vino secretamente, porque había que escabullirse, pasarse sin que fuera percibido por los demás judíos, puesto que había ya una disensión entre lo que era Mashiach y los judíos, porque como a Mashiach siempre, al igual que yo, que le estoy tirando a todos, porque no se concepcionan con la realidad, no se concepciona con ella, no se identifican con la palabra de Dios, sino con la palabra que han escrito ellos de sí mismos, porque ningún profeta y ningún apóstol, ninguno habló de sí mismo, pero que estos sí hablan de sí mismos. Entonces vino a averiguar, porque sabía que tenían conocimiento, que eran muy fantásticas las obras que él hacía, que no era ninguna magia ni nada de eso, ningún mago, que eran correctas. Lo tenía entendido así, pero no todos entendieron eso. Tenían curiosidad y venían donde estaba él. Sabemos que todas esas cosas que tú haces tienen que ser de Dios, porque nadie puede hacer esa cosa si no es Dios con él. Gloria a Dios. Eso son cosas que se deben entender así. No se pueden hacer tales cosas. El diablo es muy poderoso, pero no es todopoderoso. Él puede hacer muchas cosas. Él pudo, así como se ve en las escrituras, él puede hacer obra de apariencia, porque él es un dramaturgo también. Hay cosas que no las ven de una manera, pero yo la veo muy arriba. La dramaturgia de Dios es la obra suya que está en su mente desde que antes fundara el mundo, el Machías, el Abraham, el Isaías, etcétera, etcétera. Ya al que iba a matar a Abel, así todo eso estaba en la presencia de Dios, porque esa sí es una novela verdadera. Una verdadera profética y no es de fantasía de las novelas que hacen de Terín Collado, ni nada de eso, de los que hacen Los fantasía, escritores y eso. escritores.
de los escribas. Sabía el Señor que los escribas y los fariseos iban a tergiversar las escrituras, iban a torcerlas, pero que por voluntad divina llega hasta nosotros las escrituras a través de las piedras, como he dicho en otras ocasiones que he hablado en distintos Facebook. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Porque Dios hace que su palabra también pase en este mundo para que aquella persona que la quiera poner en práctica debe ponerla. Vamos a leer una cuestioncita ahí en San Mateo 8:19. Leemos en la palabra que dice en el libro de San Mateo, capítulo 8, verso 19. Y llegándose un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que fueres. Eso es, Amasías sabía, porque como profeta y como cercano de Dios, lo único que Amasías no conocía era el día y la hora y que tenía el Padre determinada, ya la hora determinada para ya darle la ejecución a este mundo. Como dice Amasías en San Mateo 7, de 21 al 23, ya es el juicio y el Señor está diciendo a los que están a su derecha, las ovejas, en cierta forma simbólica lo está diciendo, a su derecha, venid a mí, bendito de mi Padre, porque hiciste la voluntad de mi Padre. Hoy en día hay muchas de estas sectas evangélicas que están diciendo que viven en la gracia y están obviando la palabra de la gracia que Dios dio en Amasías, en el que le pusieron Jesucristo las plumas de los escribas que iban a torcer las escrituras. Así lo dijo Pedro, que tuercen las palabras de Pedro, de Pablo, sus cartas, como todas las demás. No hay escritura que no se escape de las torceduras del hombre de pecado, como dijo Pablo, e hijo de perdición, que estaba determinado en Daniel profeta 7:25. Pero que eso es una cuestión literaria también, porque no es una sola persona, es el sentido de la persona que destruye la voz de Dios. Por eso es que se dice así singularmente, hombre de pecado, hijo de perdición. Porque óigame, si no aceptaron al Mashiach, que este Nicodemo, Nicodemo, príncipe de los judíos. el príncipe de los judíos, Nicodemo, vino para investigar, porque no podía nadie hacer lo que él estaba haciendo si no tuviera la luz de Dios.
en sí, en su persona. Mashiach nunca habló de sí mismo. Él dijo, mi doctrina no es mía, es de mi papá. Digo yo así, mi papá, es de Dios, del Padre, Amén. del Eterno. Ahora yo digo que la doctrina es mía, no, no es mía. Vosotros le escriban a los fariseos, sí, escribieron tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Los escribas han torcido las escrituras y torcen la palabra de Dios a manera de su voluntad, no de la voluntad de Dios. Porque siempre han luchado contra la voluntad de Dios. Si no, no viniera la destrucción que está programada en las escrituras. Que nuestro maestro Mashiach declaró que como los tiempos de Noé, que es de diluvio y de destrucción, que solamente se pudo salvar una familia que Dios conocía que podía salvarla. Aunque Dios sabía que sus hijos iban a torcer también su palabra después, posteriormente. Dios todo lo sabe. De antemano, caballero. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios todo lo sabe. Entonces te escriba, vino, yo te voy a seguir donde quiera. Mamá le dijo, pero las zorras tienen cuevas y el sábado de los cielos tienen nido. Mas yo no he tenido donde reclinar mi cabeza, porque Israel lo negó. Entonces él era su propio templo y nos hace templo a nosotros. Amén. Porque como le he dicho en otros Facebook, Dios. toda religión, todo acto de fe están escritos en el mundo, en los distintos países, en sus libros, en sus registros de ministerios. Como testigos de Jehová, esos, adventistas, adionistas, etcétera, están registrados en los distintos países donde fueron fundalizadas esas fe particulares, porque hoy en día no se dan cuenta que esas son fe particulares. Entonces toman los sabios, toman las cosas y las ponen a su manera y no la ven correctamente como la Escritura dice, que no tienen particular interpretación, pero el Espíritu Santo sí nos enseñan la interpretación que tiene la Escritura. Pero estos que le dan interpretación no es correcto. Porque si el mismo Daniel 2:48, 2:44, dice que él va a reinar aquí. A Mashiach cuando vuelva, va a reinar aquí. Ese volver no lo creen los judíos. Los judíos creen una parte que habló el profeta. No este caso de Daniel, sino de Isaías. El león comerá hierba, representando los animales comedores de carne que matan a nosotros, porque carne también comemos nosotros. Pero eso es otra cosa diferente. La autoridad de Dios hay que entenderla como es. El león representa a las fieras que comen carne. Dice que comerá hierba como el buey. El buey está representado a los animales que comen hierba todos. Las ovejas, los chivos, las vacas. Todo se los da para comer, dice el Señor en su principio. En el principio. Todo árbol que dé fruto. Todo se los da para comer. Nunca mencionó al hombre que comiera carne. Eso se concedió después. Igual que la circuncisión. A la primera civilización que destruyó las aguas del diluvio. No le habló de la circuncisión. Sin embargo, vio la
la dignidad para con él. A Abraham, entiéndanme, la dignidad de Abraham para con Dios, es lo que digo yo. Y entonces le concede un mandamiento a partir de ahí a la humanidad, aparte de lo que ya le ha dado, que no quitó ni uno solo. Porque cuando él hizo la tierra, puso el Shabbat, el sábado, para reposar el hombre, porque sabía que el hombre iba a pecar. A través de la mujer, lo que sea, pecó. Y la tierra se enfermó. Por eso tenemos que hacer caché, tenemos que darle gracias a Dios, Barejú Baruch Shemo. Bendito su nombre. Bendito Él y bendito su nombre. Y hacer sana las cosas, dar la palabra. En la oración de limpieza de los alimentos. Porque hay maldición en la tierra. Y no está quitada. Entonces, como digo yo, que dice que Dios lo refirió también Pedro, porque yo hago referencia de ellos, de lo que ellos han dicho, que dentro de esas cosas también hay aberración. Hay aberración, porque están escritas, ¿tú me entiendes? Falsarias también, porque Dios se lo admitió a Satanás para probarnos si íbamos a serle fiel. Pero como yo voy a destituir lo que dijo Daniel en el capítulo 2, verso 44, por lo que dijo, por lo que se dice, presunta que dijo Pablo, en lo del rapto. En ningún momento vemos que Dios rapta a nadie. Dios traslada al cielo, no lo rapta, es suyo. Él hace con lo suyo lo que él quiere. Yo soy un insignificante, dijo el Espíritu Santo, que yo era un insignificante. Pero a la gente le falta mucho a la fe, a tener fe en lo que el Espíritu habla. Porque incluso hay que examinar los espíritus. Hay que examinarlos. Porque hay muchos mentirosos que tienen espíritu de contaminación. Vamos a leer Lucas 11, del 24 al 28. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí. Y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. El espíritu inmundo sale de la persona porque sale expulsado, se va, entra a Machía, la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Que él después va y toma otros 7 espíritus peores, donde se anda arrastrándose por ahí, digo, no, yo tengo que entrar donde mismo salí. Esas son las personas que reciben también de Dios y luego se olvidan. Ese olvido es inmundicia, es maligno. Viene a equivaler a lo que es que vuelve y con más espíritus que él, mayores que él, y contaminan a esas personas y no las deja escaparse de su lazo. Pero las personas no se dan cuenta
que la influencia del enemigo está en ellos mismos. Cuando Mashiach viene con el orden de él, cuando la persona pone en obediencia la palabra de Dios, sale el enemigo. Pero él está buscando para zarandear, como dice en otra ocasión de la Escritura. Y que Dios se lo permite. No se lo permitió a Job. ¿Y qué pasó? No pudo. No pudo. El demonio no pudo con Job. Porque Job en 7:30, como decimos, se parqueó ahí Gloria a Dios. y no cedió. Amén. Pero las personas no se dan cuenta cuando ceden y bien destruidas, haciéndose ellos mismos creer que no, que no es así, porque lo piensan interiormente, pensando que no, pero verbalmente están dando a entender que están destruidos, porque el enemigo sabe mucho. A ver si saben o pueden entender esta como una metamorfosis, esto que estoy diciendo, que son cosas muy espiritual. Y es difícil de entenderla, pero con la luz del Espíritu Gloria a Dios. Amén. se puede desglosar las cosas y ponerlas todas en orden Amén. Aleluya. Gloria a Dios. y crecer en el Señor, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, hasta que el día que Que va es aumento hasta que el perfecto, día es perfecto. hasta que el día es perfecto, va en aumento, hasta que el día es perfecto. Eso es con uno. El Señor te va enseñando y te va educando, te va haciendo crecer. Y te va haciendo salir de las trampas que el diablo ha puesto en ti. ¿Y cuántas veces tú debes auxiliarte con la palabra de Dios? Porque el Señor dijo, cada vez que pecare en el día de juicio que tuvo, no digo 70 veces, no digo 7 veces, 70 veces 7. Y al final es cada vez que viniere arrepentido a ti, tú lo Amén. perdonarás. Lo más malo que haya hecho. ¿Acaso Dios, cuando Mashiach habló de la cárcel, no habló del juicio venidero a este mundo, el segundo juicio, la segunda muerte del hombre? Yo no puedo ir contra la palabra de Dios. De ahí, hoy te digo, hoy, que de ahí se sale. Gloria a Dios. Porque la autoridad de Dios, que es Hamashia, te dice que no saldrá de ahí hasta que tú pagues el último año que te pongan ahí, el último tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, hasta que salga tú, que Dios cubra la cuenta que Dios te pone. Y Dios no es injusto, Dios es justo. Si la cuenta tuya es de 6 meses, a los 6 meses sales de la cárcel. A donde te ponga Dios, ya eso es otra cosa. No está dicho. No está dicho. Si Dios tiene algún lugar preparado, porque hay tantas moradas, tiene tantas moradas, la Luna, Saturno, Júpiter, que se yo, los países que, los astros que conocemos, y de ahí para allá es un número infinito. Son moradas de Dios. Todas. Él es el jefe de todas esas moradas. En una de ellas te puede meter a los que fueron esa cosa y darte ese plazo. Darte bien
a la manera que te lo quiere dar Él. Porque siempre va a ser justo. Porque la obra injusta la hiciste tú. Fuiste asesino, mataste, violaste, qué sé yo. La obra injusta la hiciste tú, junto con el violador de su palabra principal, Satanás. ¿Por quién está dirigido el hombre? Para hacer todas esas marañas, para vivir mal. ¿A quién tú vas a creer? ¿No vas a creer al profeta? ¿No vas a creer al apóstol? Pues en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, te está diciendo, ¿quiénes son los que dirigen? ¿Quién es el que dirige a no obedecer la palabra de Dios? Y en el mismo capítulo, en el verso del 10 al 12, te está diciendo que la gente quieren, y no es lo que sucede con los nuestros. Lo mismo la familia. Hay unos que son adventistas, otros gedionistas, otros pentecostales, etcétera, etcétera. Dentro de la misma familia, no hay unos que son de los partidos mundanales, unos son de derecha, de izquierda, uno de derecha, otro de izquierda, demócrata, republicanos. Republicanos, Balagán, Reguero. y cada cual, y no son familias de uno. ¿Por qué claman que la división de la familia la tiene el comunismo? La tiene todo el mundo. Todo el mundo está dividido. Los religiosos están divididos, como les he dicho. Todos están divididos. Que quieren hacer una apariencia de una unión. De la unión que dijo Dios no es esa. La que dijo a Masías, para que todos sean padres como tú y yo somos uno, no es la que está haciendo el catolicismo. Porque esa es una de las primeras bestias. No le voy a decir que es la principal, pero una de las primeras bestias, donde todo el principio de la maldad satánica está en él. ¿Por qué? ¿Lo está dirigiendo quién? Que acabo de decir, según de Tesalonicenses 2:9. ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Quién está dirigiendo a los otros que no aceptan a Masías? Es muy bonito aceptar lo que cuando el león coma paja, como el buey, es muy bonito. Pero cuando dice Daniel 2:48, no, eso tenemos que hacer no tenemos que hacer nosotros los sabios, lo que tienen que decir sobre eso. Nosotros los sabios, no lo que no la como otros creen las escrituras, sino como la creemos nosotros. Así el mundo está envuelto así. La religión igual está envuelta así, en guerra, como dice, guerras y rumores de guerra, en guerra literal y en guerra espiritual. Que el Señor tenga piedad y misericordia y podamos entender estas cosas. Aunque sea ya en el último tiempo ya, para que se salven algunos. Gloria a Dios. Una mujer que de la compañía que estaba en uno de los tiempos de Masías dijo, bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Y los pechos que mamaste. Bueno. Y la respuesta de Masías no es que estén alabando a la Virgen, a la mamá de Masías, sino a lo que Masías habla. Porque la gente está nada más que en la cuestión de la mamá y la papá y la falsa enseñanza, como decimos nosotros, lágrimas de cocodrilo. Las personas que
que porque quieren al hijo y porque quieren, pero no, si debe estar en la palabra de Dios, que esté en la palabra de Dios. Es lo correcto. Y que no es la madre, no es los pechos que mamó a Masías. Entonces, si la Virgen María es la madre de Dios, porque hasta le pusieron María. El catolicismo siempre fue tramposo. No se llamaba María, la mamá de Masías. Se llamaba Miriam. Pero eso no se dice, claro, que escriba iba a escribir, que a Masías no supiese, que no lo iba a seguir. Ni el escriba judío, ni el escriba cristiano. Sabía que iban a hablar de sí mismo. Y ningún profeta y ningún apóstol nunca habló de sí mismo. Entonces, no es bienaventurada y ni es la madre de Dios tampoco. Porque en el sentido que lo quieren decir, no es. Porque Amachía tuvo que morir por muchos conceptos. Porque nace bajo el signo del pecado. El Señor lo crea a él, lo toma el embrión. Como dice él, te conozco desde mi embrión. Porque anteriormente estaba en lo que es la mente de Dios. El programa El determinado. programa de Dios. Que la gente confunde mucho porque ahí también se lee que está en el cielo. Ella Machía no estaba en el cielo. Estaba en el cielo porque estaba en la mente de Dios. Pero desde te conozco desde mi embrión, te está dando a entender que él en la eternidad está con Dios, en su mente. Y en la carne ya es presente ya. Ya se salió de la mente de Dios, porque llegó el tiempo en que iba a tomar de José, que es el que tomó de Yossi, y lo puso en a María, como hizo caer sueño, como hizo caer el sueño a Adán. Pues no son bienaventuradas ni nada de eso. Todo el mundo le reconocemos a María que es bienaventurada, pero el ser bienaventurado no quiere decir que tenemos que darle adoración a ella y a pedirle a Dios mediante ella. ¿Qué cosa es eso? ¿No es aberración? Bueno, pues no lo tomen como aberración entonces. Pues sigan haciendo lo que les dé la gana. La voluntad de los escribas falsos, de los falsos que están profetizando falsamente la palabra de Dios. De los que torcen las escrituras, desde Israel hasta los cristianos. Dios no quita lo que Él ha determinado. La tribulación, la revolución, la tribulación, dice la escritura, el profeta Nahum, dice que no iba a pasar 2 veces. Entonces, los cristianitos evangélicos dice que va a venir una tribulación, no va a venir nada. Ya vino. Desde la transportación de Babilonia. Había muchas rebeliones en Israel muchas veces, cuando el tiempo de los jueces, pero todavía no había venido la transportación, el exilio, la diáspora, no había llegado. Pero en Babilonia llegó en los tiempos de Babilonia. Del primer reinado que había hablado Daniel el profeta de Israel, no profeta de ningún otro país ni nada de eso. Como Mahoma, que es profeta de otro país, de otro Dios extraño, que Dios, ahí no hay dioses. No hay dioses en el mundo. No hay dioses en el cielo. En el cielo nada más que existe un solo Dios. Y eso lo creo yo. Y que me maten los demás dioses, eso inventado a la gente. Porque es lo único que saben ser. Matar, matar y matar.
Es lo único que saben. Igual que Caín, porque tienen lo de Caín metido en la sangre. Matar a todo el que va contrario a ellos. Contrario a los comunistas, contrario a los católicos, porque ellos tuvieron un tribunal para matar y destruir y quemar a todos los que no creían como ellos. Los islámicos. Hasta en el presente tenemos gente que han dominado, guerreando y guerreando y han dominado. Y ya todos lo han puesto en el islamismo, a su Dios, inventado por ellos. Los comunistas. Guerrear y matar a todo el que se le oponga. Y llenar el mundo de eso. Bueno, pues que se llenen porque acaba de venir el fuego que Dios tiene programado. Nadie debe de estar obstruyendo a nadie. Se habla, pero sin sin destrucción de la persona. Nadie tiene que destruir a unas personas que son hechuras a imagen, y Semejanza. a imagen y a semejanza. Exacto. Del Señor. Nadie tiene que destruirlo. El Señor le puso la muerte porque pecó y no le quitó ese penante, no se le ha quitado a la humanidad. Se le va a quitar, porque Dios también tiene programado para decir, yo te condené, pero yo te voy a quitar la condena esa. Porque cuando Él dice, yo soy Dios y conmigo no habitan dioses, no conozco ninguno. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hago la herida y yo la curo. Amén. Yo soy, así dijo él en Ezequiel, en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, yo soy Dios y no conozco dioses ninguno. Los dioses esos los conocen los hombres, pero Dios no, el Eterno no. O si no, no viniera el castigo. Entonces fuera mentiroso el castigo. Fuera mentiroso que la tierra iba a estar así destruyéndose cada vez más. Y no se está destruyendo. No está profetizada. En los profetas, en los apóstoles. Cada vez más, cada vez más. Hablando de Dios, los tergiversadores. Ay, Dios, y esto, que Dios esto. Para sus provechos y sus cohechos. Pero no para alabar a Dios de verdad. Porque alaban a quién, como el que le dijo a Mesías, a vuestro padre el diablo, a ese es el que están alabando. Y junto con él van de querimbombo al hoyo, el ciego, que sigue al ciego, ambos caen al hoyo, así dijo Mesías. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. ¿Y qué dijo él de eso? Allá afuera están tus hermanos y tu madre que te buscan. ¿Afuera dónde? Porque tenía una congregación ahí que lo estaba oyendo, porque en el tiempo de él lo oían, mucha gente lo oían. Aunque el principal no oye. Es igual que el comunismo. En Cuba, por ejemplo, ¿a quién quieren oír? A Cuba. Entonces, ¿a quién? A los comunistas de Cuba. Entonces, ¿quién es Cuba? A los comunistas. Y el pueblo que están matando de hambre, de miseria, de enfermedades y de eso, que es mayor que todos ellos, porque ellos son una cúpula. Hambriados, sin armas ni nada, están destruyéndolo. Y se hace el sueco, se hace el zorro, la zorra que está allí, como dice la zorra tiene cueva. La zorra esa de Vidén, yo Vidén, dándole el visto bueno como
Naturalmente, porque Cuba, ellos le mientan que hubo muchos cubanos que defendieron la libertad de los Estados Unidos, sí es verdad, pero no son los cubanos comunistas, porque el comunismo está allí de serpiente venenosa, dándose el visto bueno para destruirlos a ellos también. Y si no se pone duro, lo va a destruir. Porque aunque gane Trump, ahí, no gana Dios. Gana el hombre para sus cohechos, o para sus conceptos que creen buenos. Y yo los estimo buenos también, porque la Escritura dice una bienaventuranza. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ese es un punto de bienaventuranza. Pero usted no puede estar destruyendo los demás puntos de la ley. Y si usted es de cualquier evangelización de esas que hay hoy en día, distintas sectas, luteranos, presbiterianos, metodistas, etcétera, etcétera, católicos, y no mira la voz de Dios en las Escrituras, no la sigue, usted es condenado también al pan y al vino. Al pan y al vino. Pongo las cosas en su lugar. Claro que yo estoy de acuerdo que gane Trump. Aunque Trump no va a eliminar el fastidio de la mala educación evangelística que tienen los creyentes. Porque la democracia va a destruir lo que no debe de destruir, que es la voluntad de Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan, que hacen la voluntad de Dios. A Mashiach ahí, como dije, en San Mateo 7, del 21 al 23, cuando venga la hora del juicio, va a decir, la gente van a decir, ay, los religiosos, fantásticos esos de exorcistas que lanzan demonios, echan fuera y hacen milagros. Y tú no hiciste la voluntad de mi Padre. Porque cuando se abandona un punto de la ley de Dios, según dice Santiago, el apóstol, siervo de Dios, no es ningún pelele, es siervo de Dios. Si tú desobedeces un punto de la ley, Dios te va a hacer hecho culpable de todo. Yo hablo sin pelos en la lengua. Yo hablo sin pelos en la lengua. Habrán bienaventuranzas, qué sé yo, pero si no se arreglan todas las bienaventuranzas, toda la entidad con Dios, toda, tiene que ser toda, no puede haber torceduras, no puede haber torceduras doctrinal. No se hagan falsas ilusiones. No se hagan falsas ilusiones. Acepten la obediencia a Dios. ¿Dónde está la circuncisión en todo ese cristianismo que se habla? El mérito ese que Dios da del bautismo, el mérito del bautismo, el mérito de no tener imágenes ni ídolos, ni ninguna semejanza que tiene la Iglesia Católica. Igual que Babilonia, igual que todos los demás imperios que vinieron al mundo.
que los imperialistas americanos, tirándole, pero si que el comunismo es un imperialismo también. La democracia es un imperialismo, el socialismo es un imperialismo. No impera en la Europa la democracia. Digo, el socialismo. Socialismo democrático. Entonces acá dice comunismo democrático. Sí, es sinvergüencería, nada más que son palabras mentirosas y mentirosas y mentirosas. Que el pueblo de Cuba, cuando Fidel estaba en su apogeo, quiso irse del país, quiso quitarse de la revolución, como todo estaba todavía, que había todavía alimentación de lo que era antiguamente en el gobierno de Batista, bueno, pues si Fidel es comunista, que nos pongas en la lista. Ese pecado lo cometió el pueblo de Cuba y lo está pagando. 64 años ya van a cumplirse pagando esa traición a Dios. Rusia tuvo 70 años. No es un dicho, no hay cuerpo que tenga, Más que dure 100 años. que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso tiene una referencia, un dicho, trae referencia. Allá afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan, la guardan. Ejecuten estas palabras que le estoy hablando yo, porque son las últimas, no hay chance. En distintos títulos que le he dado a los huesos, he dicho, ya no hay más chance, ya. Esto es lo último, ya. Esta es la última. Palabra de Dios, ya yo estoy dando el ultimátum, ya. En cada conversación, póngale el nombre que le ponga. Y los cristianos, eso que se llaman, lo mismo que sean metodistas, que luteranos, que testigos, que etcétera, si tuvieran la misma doctrina, no hay problema. El nombre no importa. El nombre que le hayan puesto, como el que yo le pongo, los titulares que yo le pongo también, eso no tiene interés. Lo que tiene que tener es contenido. El contenido de la palabra, si es cierta o no es cierta. Pero si están en diferente formación de doctrina, no son ciertas, no se dan cuenta que están en la apostasía. Son apóstatas, se llaman doctores, evangelistas y todo, que están y católicos, que están todos en apostasía. No se dan cuenta que ya es el tiempo final. Y quieren que venga una tribulación para Israel y que un milenio que tiene que pasar, el milenio se está terminando, ya el último milenio ya se está por acabar. Son cortos años lo que quedan. Todo el mundo más o menos sabe que eso es así, porque hasta el enemigo lo sabe. Una vez que se acaben las profecías, se acabó todo. Israel sí va a tener una invasión, como vengo diciendo, tremenda. Pero no van a llevarse a Israel al exilio. Dios va a intervenir por Israel porque es palabra y es promesa de él. Yo vivo confiado de eso. Así como nosotros comemos y bebemos, como está eso, dicho en las palabras, en los salmos, son palabras de Dios y en eso estamos comiendo hoy. ¿Cuánta hambre no pasó Israel en todo ese tiempo atrás? Y muerte por espada y cuchillo en la Shoah. Eso en nuestro tiempo. Epidemias por causa de rebeldía. No lo dice Dios. Si tú no cumples, yo te voy a mandar plagas que no están ni escritas en la ley. No están escritas porque todo lo plaga que se mandó a Egipto, eso queda, es ley de Dios porque es palabra de él.
Se manda a Dios, es palabra de Él, es ley, Amén. es justicia de Dios. Te la voy a mandar a ti también. ¿Se ha escapado Israel? No, porque Israel sigue rebelde a Dios. Han creado sus propios conceptos, sus propias sabidurías, pero no de la sabiduría de Dios, que está desplazada a través de los profetas, de las coyundas y de las cuerdas, como se decía antiguamente proféticamente, de los profetas y de los apóstoles. Es el núcleo de la palabra de Dios, el núcleo de la palabra de Dios. Que el Señor tenga piedad y misericordia de ustedes, los bendiga, y que se hagan fuerza y fuerte, porque todo el mundo estamos en peligro, todos los que somos siervos y fieles de Dios estamos en peligro, el enemigo está suelto, Satanás no va a ser suelto, no va a ser suelto, esa es otra cuestión extraña y maligna, como yo vulgarmente, pues soy humano, estúpida, que va a ser suelto Satanás, cuando está suelto desde que Dios lo zumbó para acá, para la tierra. Aquí está preso. Pero esto es como una cárcel domiciliaria para él. ¿Quiénes son los domiciliarios? Que los que presen, lo tienen preso en hacer cárcel en su casa. Como decimos, prisión domiciliaria. Y eso es lo que dice la Escritura. Yo lo digo de esta forma moderna, pero es así. Él está preso, encadenado aquí. ¿Por qué está encadenado? Porque no puede irse de aquí. La cadena también es una cosa espiritual. No es cadena normal que usamos literalmente. Amarrar los barcos o cualquier cosa. No. Él está suelto, haciendo aquí lo que le da la gana a él, hasta que le venga el juicio también, el suyo. Dios lo mandó una condena. A nosotros nos tiene una condena también. ¿Cuál es? La muerte. La muerte primera. Pero hay una muerte segunda. Y de ahí van a ser lanzados los falsos profetas, los falsos adoctrinadores, los falsos rabinos, los falsos escribas, que han hecho toda obra maligna. Bueno, estamos al borde ya del fin. Del fin. Entiéndanselo muchas veces que he dicho. O Mashiach es el fin de la ley de Dios. Y la han tomado esa palabra como estúpidamente. Porque ya Dios no hizo más. Todo eso que ha hecho el catolicismo, eso no es palabra de Dios. Es lo que está dicho en la Escritura, que iba a ser el hombre de pecado y de perdición. Poner la doctrina de Dios, ensuciarla a su manera. Dios hizo un templo momentáneo, es decir, temporal. Primero hizo una carpa, después mandó a hacer un templo. Lo hizo en Salomón. Y dijo que se iba a destruir. Ese, a Mashiach no, Mashiach es templo de Dios. Es el tabernáculo de Dios. En el tabernáculo en el cual está constituido. En él, los plegados, es decir, ahí los mandamientos del Señor. Y nos manda que lo cumplamos. Quien hace la voluntad de mi Padre. Señor lo bendiga. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Amén, amén, amén. A eso es lo que hay que estar. Hay que ser duro. Y ningún profeta se entrega a sí mismo. Mashiach no se entregó a sí mismo, como les he dicho, caballero. Vean bien la escritura. Dios lo entregó. Dios hizo la palabra suya en Israel. Él podía haber tomado los chinos, él podía haber tomado los rusos, a los mismos griegos, pero no los tomó. Él toma la palabra de Israel. ¿Por qué no la toma por ninguna de esas gente que están creadas? Porque la tomó por uno de los hijos de Noé. Y por ahí vino la línea, la cual aborrecen los demás. No deben de hacerlo así, deben de sujetarse. Por eso Dios dijo que la ley era para todo el mundo. Mashiach vino al mundo para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero la gente no lo entendieron. Nadie lo entendió. Es decir, las organizaciones humanas, ninguno lo ha entendido. Mas todo el que lo entiende le dio potestades de ser hijos de Dios. Porque así como tomó a Israel, te toma a ti, porque todos somos seres humanos. Somos hijos de Dios. Vamos a dar la bendición ahora. Yevarejeja Adonai Beimereja. Yaer Adonai Panat Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panat Eleja Beasen Leja Shalom. Amén. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Déjame darle una aclaración. Yo no cambio la letra de la bendición, porque el nombre de Dios no existe. Por eso digo Bejuneja. Por eso digo Bejuneja. Porque el nombre de Dios no existe. No es dado en la tierra el nombre de Dios. Por eso digo que la aberración es grande, tanto en Israel como en el cristianismo, como en el mundo entero. Shalom.